Hola, esta es la segunda parte de la lección número 97 del curso de precálculo. Estamos discutiendo problemas de aplicación de fórmulas circulares para buscar funciones circulares del doble de cierto número real. Y aquí les tengo citadas dos de esas fórmulas del doble de un número real porque las vamos a utilizar en lo que vamos a discutir en esta segunda parte de esta lección. La primera dice que el seno del doble de dos veces el número real t es dos veces el seno de ese número real t por el coseno de ese número real t. Y la segunda dice que el coseno del doble de un número real t es el coseno cuadrado de ese número real t menos el seno cuadrado de ese número real t. ¿Okay? Teníamos dos fórmulas de funciones del doble de cierto número para la tangente y la cotangente, pero no las vamos a utilizar por ahora, así es que no se las cité aquí otra vez. ¿Okay? Bueno, y estamos en la discusión de un problema que nos pedían que simplificáramos ciertas expresiones que nos daban. Y el segundo de esos ejemplos era este, que ya lo planteamos, ¿verdad? Y que decía el seno de t sobre 2 más el coseno de t sobre 2 al cuadrado menos el seno de t. Esa es la expresión que nos dan para que nosotros la simplifiquemos. Bueno, lo primero que encontramos en esa expresión es el cuadrado de un binomio. Recuerde que desde el álgebra elemental estudiamos cómo usted cuadraba un binomio y lo hemos aplicado esa fórmula, esa técnica en los cursos que siguieron y en este en particular, en el de precálculo, en las últimas lecciones hemos tenido que cuadrar algunos binomios, ¿verdad? Y recuerde que lo que tenía que hacer usted para cuadrar un binomio era que primero cuadraba el primer término del binomio que está cuadrando, ¿verdad? Y si yo cuadro el seno de t sobre 2, será el seno cuadrado de t sobre 2. Así que esto será el seno cuadrado de t sobre 2. Luego venía la multiplicación del primer término por el segundo y lo quedé por 2. Así es que si usted multiplica el primer término por el segundo, da seno de t sobre 2 por el coseno de t sobre 2. Y eso por 2, pues 2 seno de t sobre 2 por el coseno de t sobre 2, ¿verdad? Y después cuadraba el segundo término del binomio que está cuadrando. Así que si yo cuadro este segundo término, que es el coseno de t sobre 2, dará el coseno cuadrado de t sobre 2. Vamos a ponerlo aquí. Coseno cuadrado de t sobre 2. Y finalmente tenemos que restar ese seno de t porque esa expresión está incluida en la expresión original, ¿verdad? Así que no nos podemos olvidar de ese término que aparecía en la expresión original que yo quiero simplificar. Bueno, ahora lo primero que yo noto es que yo tengo aquí estos dos términos. El seno cuadrado de t sobre 2 y el coseno cuadrado de t sobre 2, ¿verdad? Que se están sumando. Seno cuadrado de t sobre 2 más el coseno cuadrado de t sobre 2. Pues hay una identidad circular fundamental de las pitagóricas que dice que el seno cuadrado de un número más el coseno cuadrado de ese mismo número da 1. Pues si yo cambio de orden esos términos en esa suma, ¿verdad? Y los asocio estos dos, pues tenemos el seno cuadrado de este número más el coseno cuadrado de ese mismo número. Eso tiene que dar 1 por esa identidad circular fundamental pitagórica que les cité, ¿verdad? Así que eso es 1. La combinación de esos dos términos que les marqué ahí da 1. Bien, entonces tenemos este término que dice 2 veces el seno de t sobre 2 por el coseno de t sobre 2. Bueno, pues fíjense que ese término, esa expresión que aparece en ese segundo término, se parece a esta expresión que aparece en esta fórmula para buscar el coseno del doble de un número, ¿verdad? Porque fíjense que dice 2 veces el seno de cierto número por el coseno de ese mismo número. Y miren que eso es lo que dice aquí. 2 veces el seno de cierto número, que en este caso es t sobre 2, por el coseno de ese mismo número, ¿verdad? Pues fíjense que según eso dará el seno. Esto que está aquí da el seno. Lo dice ahí, ¿verdad? Eso da el seno de 2 veces este número que tengamos aquí, al lado del seno del seno y del coseno, ¿verdad? Pues lo que tenemos al lado del seno y del coseno es el número t sobre 2, que es a lo que estamos buscando el seno de eso y el coseno de eso. Así es que será 2 veces ese número t sobre 2, ¿verdad que sí? Y finalmente, recuerde que este lo combine con este, nos queda este término que no nos podemos olvidar de él, ¿verdad? Bien, así que esto será 1 más el seno de, y si yo multiplico 2 por t sobre 2, fíjense que el 2 cancelaría con el 2 y nos queda sencillamente el t. Y nos tenemos entonces que restar el seno de t, ¿verdad? Porque ese seno de t que se está restando aparece desde el principio, no nos podemos olvidar de él. Y entonces si yo combino estos dos términos, finalmente el seno de t menos el mismo da 0. Así que esto será 1 más 0, 1. Así que fíjense que la simplificación de esa expresión se redujo a 1. ¿Ok? Bien, vamos a ver este tercer tipo de problemas de estos de aplicación de esas fórmulas circulares de las funciones circulares del doble de cierto número que nos piden que lo que corresponden o lo que tienen es demostrar ciertas identidades circulares, ¿verdad? Como tercer ejemplo dice, demuestre las siguientes identidades.
Y la primera nos dice el coseno de 2t más 2 veces el seno cuadrado de t nos debe dar 1. ¿Okay? Bueno, fíjese que una de las técnicas que usted tenía para demostrar identidades circulares era cambiar todo a términos de senos y cosenos. Mire, está todo en términos de senos y cosenos. Ahora, yo noto aquí algo, que aquí yo tengo el coseno de un número 2t y aquí tengo el seno cuadrado de un número t. No es el mismo número al cual yo le estoy buscando aquí coseno que este al cual yo estoy buscando aquí, o estoy buscando el cuadrado de su seno, ¿verdad? No es lo mismo. Ahora, como aquí dice el coseno de 2t, yo tengo una fórmula circular para buscar el coseno del doble de un número t, que es el coseno cuadrado de ese número t menos el seno cuadrado de ese número t. Pues entonces yo voy a sustituir este coseno de 2t por esto que dice aquí, coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t, porque eso es igual al coseno de 2t, que es lo que yo tengo aquí, ¿veis? Así que esto sería igual al coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t. Y esto dice que hay que sumarle 2 veces el seno cuadrado de t. Y dice que eso nos debe dar 1, ¿verdad? Bien, pues mire, ahora fíjese que yo podría combinar estos dos términos, ¿verdad que sí? Porque menos seno cuadrado de t y 2 seno cuadrado de t tienen el mismo coeficiente literal, así que son semejantes. Tienen el coeficiente literal seno cuadrado de t. Y si ya 2 seno cuadrado de t yo les resto un seno cuadrado de t, dará un seno cuadrado de t. O sea que esto dará ese coseno cuadrado de t, que lo tenemos ahí. Y la combinación de estos dos, que es un seno cuadrado de t. Y eso dice que es 1. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo una identidad circular fundamental pitagórica, que lo usamos también aquí, ¿verdad? Que dice que el coseno cuadrado de cierto número más el seno cuadrado de ese mismo número, eso da 1. ¿Ves? Así es que esto que está aquí es 1. Y precisamente eso es lo que aparece en el lado derecho. Y fíjense que ya vamos a tener lo mismo en los dos lados. Pues ahí está la demostración de esa primera identidad. ¿Se fija? Mire esta otra que dice... dos veces el coseno de 2x sobre el seno de 2x menos el seno menos 2 veces el seno cuadrado de x es igual a la cotangente de x más 1. ¿Ok? 2 veces el coseno de 2x sobre el seno de 2x menos 2 el seno cuadrado de x, dice que nos debe dar la cotangente de x más 1. Bueno, pues en este segundo ejemplo yo voy a usar la técnica esa en donde vamos a dividir nuestra pizarra por aquí, ¿verdad? Donde nos decía que usted podía convertir un lado en el otro, ¿verdad? Así que yo puedo convertir el primer lado en el segundo lado o viceversa, el segundo lado en el primer lado. Así que yo voy a escoger transformar el primer lado hasta que se convierta en el segundo lado, ¿ok? Transformamos el primer lado de esta identidad en el segundo. Claro, en el segundo lado, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo aquí tengo 2 veces el coseno del doble de un número x. Pues yo puedo usar esta fórmula del coseno del doble de un número, ¿verdad? Que dice que es el coseno cuadrado de ese número menos el seno cuadrado de ese número. Así que yo puedo sustituir el coseno de 2x por el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. O sea que esto será 2 veces el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, ¿verdad que sí? Y abajo yo tengo, fíjese, el seno de 2x, el seno del doble del número x. Pues esta fórmula me dice como yo busco el seno del doble de un número, en este caso del número x, ¿verdad? Dice que será 2 veces el seno de ese número por el coseno de ese número. Así que será, como dice aquí, 2 veces, ¿verdad? Sustituyendo lo que es el seno de 2x, como es el seno de 2t, pues será 2 veces el seno de ese número x por el coseno de ese número x, ¿verdad? Y dice que a eso hay que restarle 2 veces el seno cuadrado de ese número x, ¿verdad que sí? Bien. ¿Y en qué se convierte ese lado izquierdo, verdad? Recuerde que ese lado izquierdo se convierte en esto. Pues mire, yo arriba tengo en este factor un binomio que es la resta de dos cuadrados perfectos. Pues yo recuerdo cómo se factorizaba cuadrados perfectos, ¿verdad que sí? Lo aprendimos en el álgebra intermedia. Pues tenemos este factor 2 por... ¿Y cómo se factorizaba una resta de cuadrados perfectos? Pues eran dos factores que eran dos términos, ¿verdad? Dos binomios, donde cada uno de esos binomios consistían de las raíces cuadradas de cada uno de esos dos términos que están en el binomio original. En uno de los factores se suman y en el otro se restan, ¿se acuerdan? Pues será la raíz cuadrada del coseno cuadrado de x, que es el coseno de x, más, se suman en uno, ¿verdad? La raíz cuadrada del seno cuadrado de x, que es el seno de x,
Y en el otro factor aparecen esos mismos términos, pero restándose el coseno de x menos el seno de x, ¿verdad? Y abajo, fíjense que yo tengo un binomio que tiene un factor común, que es el 2 y el seno de x, ¿verdad que sí? Mira, aparece aquí y aparece aquí. El 2 claramente se ve y el seno de x está aquí. Y aquí hay seno cuadrado de x, que quiere decir seno de x por seno de x, pues también el seno de x está de factor común. Así que saco ese factor común, ¿verdad? De entre esos dos términos que están en el denominador. Y nos quedará primero, bueno, pues como saqué esto de factor común, nos queda primero por el coseno de x menos, y aquí como saqué 2 y uno de los senos, pues me queda nada más que un seno de x, ¿verdad que sí? Y entonces esto dará lo siguiente. Bueno, yo noto que aquí se cancela el 2, ¿verdad? Ese factor que está en común arriba y abajo. Y se cancela este factor también, coseno de x menos seno de x, que aparecen los dos. ¿Y qué nos quedará? El coseno de x más el seno de x sobre el seno de x, ¿verdad que sí? Y entonces tengo aquí una fracción que tiene dos términos arriba y un monomio abajo. Pues usted puede cambiar eso a una suma de fracciones como el coseno de x sobre el seno de x, coseno de x sobre el seno de x, ¿verdad? Más el seno de x entre el seno de x, ¿verdad? Así que tenemos aquí el coseno de x entre el seno de x, pero hay una identidad circular fundamental de cociente que dice que cuando usted divide el coseno de un número entre el seno de ese mismo número, eso no es otra cosa que la cotangente de ese número. Así que esta división de esas dos funciones no es otra cosa que la cotangente del número x más. Y en la segunda fracción aquí fíjense que tenemos el seno de x entre el seno de x, y eso no es otra cosa, dividiendo un número entre el mismo, que 1, ¿verdad? Fíjense, repito, esto como es una suma de términos entre un solo término por la división entre un monomio, es cada uno de los términos de arriba, según la ley de suma de las fracciones, ¿verdad? Entre el término que está abajo. Y tenemos el coseno de x entre el seno de x más el seno de x entre el seno de x. Y vimos que esto se convierte en esto. ¿Y qué es esto? Precisamente lo que está en el lado derecho. Cotangente de x más 1. Pues ya convertimos este lado, ¿verdad? Lo convertimos en esto, en esto, en esto y en esto, hasta que llegamos a convertirlo en lo que dice el lado derecho. Pues ahí tenemos esa demostración de esa identidad circular. ¿Ves? Bueno, vamos a ver este otro teorema. Y este otro teorema nos va a dar otras fórmulas circulares, ¿ok? Y en particular es el teorema de las fórmulas circulares para determinar o hallar las funciones circulares de la mitad de un número real. ¿Ok? Bien. Fíjense que antes teníamos las fórmulas circulares para hallar las funciones circulares del doble de un número real. Ahora tenemos lo mismo, pero para buscar las funciones circulares de la mitad de un número real. ¿Okay? Y en particular dice sea quién, vamos a ver. T, un número real. Entonces, primero, el seno de la mitad de ese número real t será igual a lo siguiente, ¿ok? A un medio, perdón, a la raíz, más o menos, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de ese número real t sobre, perdón, sea u, si sea t, un número real. Entonces el seno de la mitad de un número u, no, de la mitad de ese número t, ok, 1 menos coseno de t sobre 2. Y, segunda parte, el coseno de la mitad de ese número t será igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de ese número t sobre 2. Fíjense que se parece la expresión que da el seno de la mitad de cierto número t a la expresión que da el coseno de la mitad de cierto número t. Casi la misma expresión, lo único que aquí se resta esos dos términos, aquí que se suman esos dos términos. En la tercera dice que la tangente de la mitad de cierto número t será más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de ese número t entre 1 más el coseno de ese número t, ¿ok? Y también dice que eso es igual a lo siguiente. Déjenme ver cómo es que decía eso. A
más o menos 1 menos el coseno de ese número t sobre el seno de ese número t, y también es igual a esto, más o menos el seno de ese número t sobre 1 más el coseno de ese número t. Y finalmente la cuarta y última fórmula de la mitad de un número real dice, vamos a ponerla acá, la cotangente de la mitad de un número real t es más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de ese número real t entre 1 menos el coseno de ese número real t. Y eso también se puede escribir como más o menos el seno del número t entre 1 menos el coseno de ese número t, ¿verdad? Y también se puede escribir así, más o menos el 1 más el coseno del número t sobre el seno del número t, ¿ok? O sea que fíjense que las fórmulas para buscar el seno y la la tangente y la cotangente de la mitad de cierto número real tiene tres formas de expresarse, ¿verdad? Esta, esta o esta. Y la fórmula para buscar la cotangente, como dijimos, de la mitad de cierto número tiene tres formas también de expresarse, esta, esta y esta, ¿ok? Muy bien, pues la demostración, yo voy a hacer la demostración del primero, el segundo y el tercero, ¿ok? El cuarto se le deja de problema de práctica, ¿ok? Para que usted lo demuestre, pero se hace en forma muy parecida a como se hace el tercero, ¿ok? Vamos a ver cómo demostramos el primero. Bueno, sabemos que el coseno del doble de un número x es, bueno, miren aquí, ¿cómo se busca el coseno del doble de cierto número t? En este caso, pues el seno cuadrado de ese número t menos el seno cuadrado de ese número t. Por lo tanto, si yo quiero buscar el coseno del doble, no de t, sino del número x, pues será el coseno cuadrado de este número x menos el seno cuadrado de ese número x, ¿verdad? Así que será el coseno cuadrado de ese número x menos el seno cuadrado de ese número x, ¿okay? Bien, sabemos, miren si es verdad que usted lo sabe, por una variante de una identidad circular fundamental de las pitagóricas, que el coseno cuadrado de cierto número es lo mismo que 1 menos el seno cuadrado de cierto número, ¿verdad que sí? 1 menos el seno cuadrado de cierto número. Luego, si sustituimos esto en la última expresión, en esta que está aquí, ¿okay? Obtenemos que ella, esa última expresión, mire, es igual a lo siguiente. Vamos a ver. En vez de tener coseno cuadrado de x, yo voy a poner lo que es coseno cuadrado de x según esa identidad circular fundamental pitagórica, que dice que el coseno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado de ese x, ¿verdad? 1 menos el seno cuadrado de ese x. Y aquí tenemos menos el seno cuadrado de x, ¿verdad que sí? Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Resumiendo, no quiero borrar todavía eso, ¿verdad? Tenemos que, mire, el coseno del doble de cierto número
se puede escribir de esta manera. 1, ¿verdad? Perdón. Y esto finalmente, perdónenme, es igual a. Fíjense que esto sería 1. Y estos dos términos son semejantes, ¿sí o no? Porque seno cuadrado de x y menos seno cuadrado de x, ¿verdad? Menos seno cuadrado de x y menos seno cuadrado de x se combinan y dan menos 1 y menos 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y ahora sí, resumiendo, por la ley transitiva, ¿verdad? Tenemos que, con lo que empezamos, el coseno de 2x, que era esto, ¿verdad que sí? Y que se transformó en esto, pues el coseno de 2x se puede escribir de esa manera. 1 menos 2 veces el coseno, menos el seno cuadrado de x. Y aquí tenemos otra forma, que las voy a encerrar así, de buscar el coseno del doble de un número. Fíjense que ya teníamos esta fórmula para buscar el coseno del doble de un número, que era el coseno cuadrado de ese número menos el seno cuadrado de ese número. Ahora fíjense que tenemos otra forma de escribir el coseno del doble de un número. 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Y usted dirá, ¿por qué quiero aprenderme las dos? Pues no tiene que aprenderse las dos. Yo, de hecho, la que me aprendo es esta. Pero esta, fíjense que es en cierta manera más sencillo. Porque lo único que necesitas conocer es el seno del número t, ¿verdad? El seno del número x. Y lo pone ahí y lo cuadra y lo multiplica por 2 y se lo resta 1. Y ya tiene el coseno del doble. Aquí tiene que conocer, además del seno del número, para cuadrarlo y ponerlo aquí, tiene que conocer también el coseno del número, ¿ves? Así que fíjense que esta sería otra forma más sencilla para expresar el coseno del doble de un número, ¿ok? De aquí, fíjense lo que yo puedo hacer. Resolvemos para el seno cuadrado, el seno de x, ¿ok? Más bien, el seno de x. Voy a resolver ahora esa ecuación, que es una fórmula para buscar el coseno del doble de cierto número, para el seno de x, ¿verdad que sí? Pues lo primero que tenemos que hacer es este término que contiene nuestro seno de x, para que yo quiero resolver, lo movemos al lado izquierdo y pasaría positivo 2 veces el seno cuadrado de x, ¿verdad que sí? Y acá dice que será 1, lo tenemos en el lado derecho, y pasamos este término, que no tiene el seno cuadrado de x para quien yo quiero resolver, al lado derecho, y al pasar al lado derecho pasa negativo coseno de 2x, ¿verdad que sí? Y ahora para dejar el seno cuadrado del número, multiplicamos por un medio, ¿verdad que sí? Por un medio. Y aquí se nos ve el 2 y nos queda que el seno cuadrado de un número es igual a la mitad de 1 menos el coseno del doble de ese número. Y vamos a poner esto también en un cuadrito, porque fíjense que esto no es una fórmula. Esto no dice cómo yo busco la función circular de algo de un número, de una suma de números, de una resta de números, de un múltiplo de un número, de una mitad de un número, de una cuarta parte de un número. No, lo que dice es que el seno cuadrado de un número da esto. Pero usted sabía que hay una identidad circular fundamental que dice que el seno cuadrado de un número, ¿verdad?, era 1 menos el coseno cuadrado del número, ¿verdad que sí? Pues fíjense que ahora tenemos que el seno cuadrado del número también se puede escribir como la mitad de 1 menos el coseno del doble del número, no del cuadrado del número, sino del doble del número. Y eso, resta, se multiplica por un medio, fíjense. Y esta forma de escribir el seno cuadrado de un número, distinta a esa otra que dice que es 1 menos el coseno cuadrado del número, esta forma de escribir el seno cuadrado de cierto número nos ayuda en el cálculo luego, lo que se llama el cálculo integral, para efectuar lo que se llaman integraciones. Así es que márquela ahí porque la va a necesitar cuando estudie el cálculo integral, ¿ok? Bien, entonces, si dejamos que 2x sea t, ¿no? 2x sea t, esto que está aquí sea t, entonces, luego, vamos a cambiar entonces esto a luego, si dejamos que 2x sea t, entonces, ¿qué pasará? ¿Qué será x? X será, bueno, para yo dejar la x sola aquí, tenemos que multiplicar por un medio en ambos lados, ¿verdad? El 2 se va y nos queda la x solita, y multiplicar por medio acá será la mitad de t. Entonces, sustituyendo en esta última igualdad, tenemos que, vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué? Voy a borrar este titular, ¿verdad? Pero las fórmulas no las voy a borrar. Ajá. Tenemos que, vamos a ver,
sustituyendo aquí, ¿verdad? El seno cuadrado de x. ¿Pero qué es x según esta sustitución? La mitad de t. ¿Verdad? La mitad de t. Será igual a la mitad de esto, ¿verdad? Pero esto se podría escribir entonces como 1 menos el coseno. 1 menos el coseno de, dice 2x, ¿pero qué es 2x? T, ¿verdad? T sobre 2, ¿verdad? O sea, ahora multiplicamos 1 por esto, da eso mismo. 1 menos el coseno de 2x, que ahora será t, sobre, y 2 por 1 que está aquí abajo da 2, ¿verdad que sí? Y ahora para yo pasar de seno cuadrado de la mitad de t a seno de la mitad de t, tengo que buscar la raíz cuadrada del seno cuadrado de la mitad de t, ¿verdad que sí? Y tendremos que buscar acá también la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de t sobre 2. Así es que cuando yo busco la raíz cuadrada de este número que está al cuadrado, sale ese número, el valor absoluto de ese número. El valor absoluto del seno de la mitad de t será igual a esto que está aquí, la raíz cuadrada de 1 menos coseno de t sobre 2. Que lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos el coseno entre la raíz cuadrada de 2, pero voy a dejar así expresado, ¿ok? Y si el valor absoluto del seno de la mitad de t es esto, eso quiere decir que el seno de la mitad de t, por lo tanto, el seno de la mitad de t será eso mismo, el negativo del que lo escribimos así, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de t sobre 2. Y eso, fíjese, es lo que decía el teorema, que era el seno de la mitad de cierto número, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de t sobre 2. Y ahí tenemos la demostración de que efectivamente la fórmula para buscar el seno de la mitad de un número real es esta, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del número entre 2. ¿Ok? Vamos a ver la demostración del segundo. Bueno, vamos a hacerla acá. Nuevamente vamos a comenzar recordando que sabemos que el coseno de 2x, míralo aquí, el coseno del doble de cierto número es el coseno cuadrado de ese número menos el seno cuadrado de este número, ¿verdad? Y yo voy a usar x también. Sabemos que, la demostración del segundo, ¿verdad? Sabemos que el coseno del doble de un número, x, es el coseno cuadrado de ese número x menos el seno cuadrado de ese número x, ¿verdad? Lo mismo que hicimos aquí. El coseno del doble de un número es el coseno cuadrado de ese número menos el seno cuadrado de ese número, ¿verdad? Bien, y entonces sabemos por una variante de una identidad circular fundamental pitagórica. Vamos a borrar aquí. ¿Qué? Bueno, fíjense que aquí usamos lo mismo, dijimos lo mismo, ¿verdad? Luego, o sabemos por otra identidad, una identidad circular fundamental pitagórica, ¿verdad? Que el coseno cuadrado de cierto número es 1 menos el seno cuadrado de cierto número, ¿verdad que sí? Pues la otra variante que voy a usar es la que dice que el seno cuadrado de cierto número, que lo pasamos acá, es igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese número, ¿verdad que sí? Seno cuadrado de cierto número, el que sea, vamos a poner x, será igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese número, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, en consecuencia, si sustituimos por, más bien, el seno cuadrado de x, por lo que se indica aquí, que dice que el seno cuadrado de cierto número es 1 menos el coseno cuadrado de x, por lo que se indica aquí, en la igualdad original, ¿verdad? En la fórmula para el coseno de 2x, ¿verdad? Vamos a ver si terminamos esto, por lo menos adelantamos un poquito, ¿verdad? Tendremos que
Vamos a ver. El coseno de 2x, que decía que era igual al coseno cuadrado de x, de x. Arreglen esto, esto es x. Coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, pues yo voy a sustituir el seno cuadrado de x por lo que dice aquí. 1 menos el coseno cuadrado de x, ¿verdad que sí? Y si yo simplifico esto, esto será el coseno cuadrado de x. Y al restar esto, pues será restar menos coseno cuadrado de x, lo mismo que sumar el negativo del negativo de coseno cuadrado de x, que es coseno cuadrado de x, ¿verdad que sí? Y perdónenme, esto creo que... Perdónenme, lo que dice aquí es 1, ¿verdad? Que el seno cuadrado es 1 menos el coseno de x. Así es que esto será, cuando yo elimine este paréntesis, ¿verdad? Fíjense que lo que estoy haciendo aquí es sustituyendo en esta forma, ¿verdad? Que el coseno de 2x será el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Pero el seno cuadrado de x es 1 menos el coseno cuadrado de x. Así que será el coseno cuadrado de x. Y al restar esto, cambiamos el signo a cada término, ¿verdad? Menos 1 y más el coseno cuadrado de x. Estos dos términos ahora resultan ser semejantes, porque ambos son cosenos cuadrados de x. Y un coseno cuadrado de x más otro coseno cuadrado de x da 2 veces el coseno cuadrado de x menos ese 1. Así que sería el coseno cuadrado, esto sería el coseno de 2x, ¿verdad? Coseno de 2x es igual a eso. Bueno, pues ahí tenemos otra fórmula, otra forma de escribir la fórmula del coseno del doble de un número, ¿verdad? Fíjense que tenemos esta, que es la básica. El coseno del doble de un número es el coseno cuadrado de ese número menos el seno cuadrado de ese número. Podemos escribirlo así también. El coseno del doble de un número es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de ese número. Y podemos escribir también que el coseno de 2 veces un número, ¿verdad? Es 2 veces el coseno cuadrado de ese número menos 1, ¿ok? Y ahí dejamos la demostración de esta segunda parte. La continuamos y terminaremos en la siguiente lección, la 98, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.